Es que la violencia contra las mujeres en México es un tema muy complicado. Veamos lo siguiente. La violencia de género es una práctica ampliamente en México. A pesar del paso del tiempo, ha permanecido el problema y las causas es el miedo a denunciar o no identificar la agresión. Las mujeres han recibido al menos un acto de violencia en la cuestión laboral, familiar y de pareja, e incluso en algunos casos, si no se detecta, puede llegar a los feminicidios. Se habla de que de 2012 a 2016 hay ya clasificados por el Ministerio Público casi 300 casos de feminicidio. Feminicidio, que es el caso de violencia más extrema hacia la mujer. Por ejemplo, resultados que a partir de los 55 años son los casos de mayor violencia, y entre los 19 y los 29, que es como la edad reproductiva, que es cuando la gran mayoría de las mujeres inician la vida de pareja o se unen. De acuerdo al INEGI, el 66.1% de las mujeres en México sufren de violencia, pero ¿cómo identificar la violencia de menor a mayor grado? En nuestra sociedad la violencia está naturalizada. Es amor apache. Si no te cela, no te quiere. Viniste al mundo a sufrir. Ay, no seas exagerada, ¿no? Lo comentábamos también hace un rato, esta cuestión. La mujer viene a sufrir y entonces desde pequeñitas, ¿no? Ahora creo que hasta en memes sale, ¿no? El niño que te molesta es porque le gustas. Cualquier intromisión, cualquier acto que a ti te cause angustia, que a ti te cause sufrimiento, que te ocasione una lesión, un daño, eso es violencia. En la Ciudad de México se puede acudir a programas de apoyo y lo más importante es conocer los derechos que se tienen. Tienen derecho a la educación en igualdad de condiciones, tienen derecho a un trato equitativo laboralmente y eso implica igual trabajo, igual salario, que no se tiene. Tienen derecho también a recibir atención y asesoría, al menos en la Ciudad de México, de manera gratuita. Por eso es que también a través del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México y desde el Instituto de las Mujeres hay acompañamiento psicológico. Pero la mujer que está en una situación de violencia debe saber que es grave, que no es que se esté volviendo loca, que no es que haya algo mal en ella. Lo malo es el factor que está violentándola. Informarse y acercarse a los derechos e instituciones adecuadas es la clave para evitar y disminuir la violencia. ¿Violencia yo? ¿Cómo crees? Esas cosas no me pasan a mí, le pasa, no sé, a otra gente. Yo no soy ninguna víctima, y mucho menos de maltrato. Con imágenes de Manuel Hernández, María José Valencia, 21 Noticias. Me estoy preocupando.